¿Qué tal, chicos? ¿Me oís bien? Hola, ¿tú, Dani? Contadme. En las clases anteriores hemos visto el grueso de los cálculos analíticos para el bloque de tensiones y dado que esta asignatura es de resistencia de materiales, no creo que se vaya a preguntar mucho más acerca de esas tensiones. De todas formas, yo estoy abierto a sugerencias. Mi consejo es que pasemos al bloque de deformaciones y que después pasaríamos al bloque de conjunto que relaciona deformaciones y tensiones. Pero si aún no quedan claros ciertos conceptos de esas tensiones, que de verdad hay bastantes, aunque dudo mucho que vuestro profesor lo pregunte, podemos seguir con tensiones, porque esta vez tenemos bastante tiempo por delante. Tu duda, Javi, está relacionada con el problema del día anterior. El ángulo de 60 grados respecto del eje Y era porque era un plano, calculamos las componentes intrínsecas de un plano. Uh-huh. Bien, voy a hacer una representación en un momento, ¿vale? Para un estado plano. ¿Era un estado plano, Dani? O sea, Javi. Os cuento, mira. Cuando tenéis que calcular para un estado plano, por ejemplo, este de aquí es el plano coordenado, ¿verdad? Y tenemos un estado de tensiones definido que puede ser cualquiera. Vamos a hacerlo un poco rápido, ¿vale? A vosotros se os da una serie de tensiones planas, ¿verdad? Que son estas, normales y tangenciales, como ya sabéis. Ya pues, el profesor probablemente pida calcular las componentes intrínsecas, que es a lo que os estáis refiriendo vosotros, de un plano que forme, por ejemplo, dije 60 grados, creo. ¿Es esto a lo que te refieres, Javier? Esto de aquí, ¿verdad? Esos 60 grados, ¿verdad? Claro. Lo cierto, imaginaros, olvidad un poco el tema del ejercicio anterior porque no lo recuerdo bien. El caso es que si el plano pi forma 60 grados con el plano coordenado, es decir, la recta que estáis viendo rosa en la pizarra, es la intersección del plano pi con el plano coordenado xy, ¿vale? Este es el eje y, este es el x. Pero yo a la hora de calcular la componente intrínseca asociada a ese plano, es decir, la normal y la tangencial, tengo que aplicar las fórmulas que vimos el otro día, que por cierto ya se las pasé a Dani corregidas, pero no a ti, Javi, porque no me has hablado por WhatsApp y no he podido pasártela. No me equivoqué en nada, Javi. Solamente me equivoqué en que puse en la tangencial esta, puse el coseno donde iba el seno y el seno donde iba el coseno. Por eso no daban lo mismo, pero era un pego, vamos. Ya, pero lo importante es que conceptualmente, y esto es un equívoco de muchos alumnos, vosotros para esas fórmulas matemáticas vamos a repetir la de la tensión normal. Solo para el plano, ¿eh? Para un sistema de tensiones planar. ¿Recordáis que esto era sigma x por el coseno cuadrado de un ángulo que yo llamaba alfa más sigma y seno cuadrado del ángulo alfa y finalmente más tau xy aquí por el seno del ángulo doble, dos veces alfa. Pues este ángulo alfa que se introduce aquí, aquí y aquí evidentemente, no es el ángulo que forma el plano con la horizontal, sino el ángulo medido con respecto al eje positivo x que forma su vector normal. Un momentito. Siendo este el vector normal del plano, es decir, el perpendicular, que yo llamo n, el ángulo que se forma con el eje x lo tenéis aquí marcado. Así que
Si estos son 60 y estos son 90, la suma en este caso serían 150 grados, como dice Dani, efectivamente. Quizás es que no recuerdo el ejercicio bien, Javi, pero quizás puse otro plano, puse otro ángulo y por tanto el concepto era el mismo, aunque el ángulo resultante era diferente. ¿Vale? ¿Os ha quedado claro ese concepto, verdad? Es importante que lo recordéis. Bien, vamos a solventar esa duda un momento. Veo que hay ciertos problemas con la teoría de tensiones todavía, ¿verdad? Vale. Veo que tenéis cierta problemática, ¿no es así? Pues hay un ejercicio muy recurrente que yo os voy a dictar, ¿de acuerdo? Bueno, lo voy a copiar en la pizarra para que no haya confusión, porque es un problema también bastante típico de examen. Quizá en vuestra universidad no quieran poner tanto nivel de resistencia o tanto de elasticidad, pero en cualquier caso sigue siendo un problema muy importante que despeja varias dudas. Lo que sí os garantizo es que os van a entrar tensiones tangenciales y tensiones normales principales, direcciones principales, asociadas a cualquier plano puede ser también. Es decir, esto era el plano pi, pero ya sabéis que en el espacio todo debe tener un tratamiento matricial, del que los otros 10 estabais bastante seguros, ¿de acuerdo? Ahora, hay un tipo de problema que consiste en la superposición de diferentes estados tensionales, y eso es un problema ya, digamos, de examen importante, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso de la superposición de estados tensionales? Pues significa simplemente que el profesor nos va a preguntar por las tensiones principales y sus direcciones probablemente, pero no solamente de un estado, sino de la suma de dos diferentes. Y técnicamente, de forma conceptual, si esos estados no poseen la misma orientación, vamos a llamarlo así, entonces yo no podría sumarlos algebraicamente, ¿de acuerdo? Sino que tendría que hacer una serie de operaciones que en términos matriciales se podrían llamar cambio de base, pero que yo, al ser un estado tensional planar, no va a parecer que sea un cambio de base, aunque técnicamente sí lo es, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a realizar ese ejercicio, que por mi parte ya sí recomendaría que fuera el último que hiciéramos del bloque de tensiones y ya pasar a deformaciones. Muy bien. Pues entonces el ejercicio dice lo siguiente, chicos, ¿estáis preparados? Vamos a ver. Bien, lo voy a copiar yo aquí. Dado los estados tensionales planos de las figuras siguientes, se pide calcular el plano para el cual la tensión normal es 0 y el plano para el cual la tangencial es 0. En un estado tensional resultante de la superposición, voy a poner aquí entre paréntesis suma, de los indicados, ¿de acuerdo? Bien, y las figuras son las siguientes. Entonces, en cualquier caso, nosotros vamos a tener un sistema de referencia para ambas figuras, para ambos estados tensionales. El primero de ellos es un estado tensional bastante peculiar porque tiene un nombre, de hecho. Vamos a dibujarlo en un momentito. Estos son los ejes X e Y, como evidentemente sabéis. Y fijaros que en este caso, el estado que ahora llamaremos estado 1 solamente posee los siguientes vectores. Este por aquí,
este por aquí y los sucesivos, bueno, los homólogos en las otras caras. ¿De acuerdo? Este estado, si lo queréis apuntar, es un estado de cortadura pura, porque solamente posee tensiones tangenciales. ¿Comprendéis eso? Por si el profesor, hiciera alusión a esta cuestión. Entonces, aquí hay un valor, ¿de acuerdo? Espérate que no quiero escribir doblado. Aquí hay un valor para tau sub 1. Muy bien. Ese sería nuestro estado que vamos a llamar, por ejemplo, estado A, ¿vale? Muy bien. Pero sin embargo, existe otro al que el problema también hace referencia y que presento a continuación. Estaría, por así decirlo, inclinado con respecto a lo anterior. De ahí que yo ya he dicho antes que la suma no se puede establecer tan fácilmente como una suma algebraica. ¿Vale? Así que se me quedaría lo siguiente. Ahora no puedo dibujar el cuadrado. Un momentillo, que tengo que dibujar el cuadrado a mano. Bien, pues aproximadamente este sería el paralelogramo en representación de este estado. Fijaros que este estado, que llamaremos B, en este problema también lo vamos a colocar únicamente a cortadura. ¿De acuerdo? Esas por ahí y esas por ahí. ¿Qué son? ¿Positivas o negativas estos estados de cortadura? ¿Positivos o negativos? Cierto, son positivos. Y a esta tensión le vamos a dar el valor tau sub 2. Tau 2, ¿de acuerdo? Bien, ahora los valores para tau 1 y tau 2. Vamos a poner unos valores al azar. Dime, Dani. Sí, Dani. El hecho de que, fíjate en este mejor que en este. Por cierto, voy a poner el estado B antes de que se me olvide, porque el inclinado se ve peor, aunque no tiene por qué, pero bueno, fíjate mejor en el de la izquierda. Este vector de aquí es perpendicular al eje Y y paralelo al eje X, y además lleva la dirección de ese eje y ese sentido, a diferencia del contrario, que sería negativo. ¿De acuerdo? ¿Qué nombre recibe justamente este vector? Pues como lleva la dirección y sentido del eje X y es perpendicular al eje Y, se llama tau xy, mientras que este se llamaría, por la misma razón, tau yx. Pero por el teorema de Cauchy ambos valores son el mismo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces el problema da evidentemente el ángulo que forma con la horizontal uno de esos estados. Yo lo voy a dar mediante esta línea aquí, ¿sí? Y el problema establece que este ángulo de aquí es el ángulo alfa. ¿Vale? Bien, ¿qué tal? ¿Sabríais responder a las preguntas que yo he hecho sin que yo dijera nada? Si es que sí, domináis bien las tensiones. Si es que no, ¿tienes cortes de voz, Dani? Nada, estaba preguntando que simplemente si sabéis meterle mano, ¿vale? Pero yo lo voy a resolver en cualquier caso, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer, y lo voy a poner aquí, sería convertir el estado B al estado A. Convertimos... Lo voy a explicar así para que no entendamos, aunque técnicamente es un cambio de base. Convertimos el estado B a la base del estado A para poder sumar vectorialmente las tensiones que se obtienen de dicha conversión. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como estaba diciendo, Dani, espero que me escuches.
pasamos a calcular el estado B. Pero antes, para que comprendáis correctamente lo que se va a hacer, espero que no tengáis cortes de voz porque esto es muy importante. Lo voy a escribir. Para efectuar dicha conversión, se calculan las componentes intrínsecas de dos planos que vamos a llamar pi1 y pi2, asociados al estado B y que sean paralelos a las direcciones del paralelogramo representado en el estado A. ¿Eso qué quiere decir, chavales? Eso quiere decir que yo tengo que calcular las componentes intrínsecas, que deberíais saber cuáles son ya, de los siguientes planos. Lo voy a pintar en negro, ¿vale? Sobre el estado 2. El estado B, perdonad. Os sugiero que si queréis hacer otra figura aparte del estado B no estaría de más. ¿Vale? Entonces, fijaros. Este plano, puedo dibujarlo donde yo quiera, ¿eh? Este plano es un plano paralelo a la dirección, perdón, esta dirección y esta son paralelas, ¿verdad? Así que cuando yo sepa la normal y la tangencial de este plano, habré convertido esa cara, por así decirlo, en un estado que pueda sumar con el estado anterior A, ¿de acuerdo? A ese plano he dicho yo que le vamos a llamar plano pi1, por ejemplo. Pi1. Pi1. Por analogía, evidentemente, y de forma paralela a la otra cara, tendremos que realizar el cálculo de las componentes intrínsecas de este plano. Voy a hacer ciertas rayaduras para que vosotros comprendáis que los planos son, al fin y al cabo, eso, son planos, porque si no le representamos a esta rayadura, parece que son simplemente rectas, ¿verdad? Y a ese segundo hemos dicho que le íbamos a llamar plano pi2. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Era el camino que tú estabas pensando hacer, Javi? Que si era la forma de calcular el problema que tú pensabas antes de que yo dijera nada. Ah, no tiene ni... Pues este problema es bastante típico, ¿vale? Sería ya lo más gordo que os voy a enseñar de tensiones, porque no quiero cargar con elasticidad. Me tengo que centrar en próximas clases en resistencia. Bueno, pues vamos a hallar las componentes intrínsecas de esos dos planillos, ¿vale? Del plano pi1 y del plano pi2. Vamos al lío. Esto parece que tiene problemas para bajar la pantalla. Venga, comenzamos entonces por el plano pi1. Voy a ponerlo aquí. Plano pi1. La letra pi es que no sé dónde la tengo, de verdad. Si hay un... Chavales, las componentes intrínsecas de un estado tensional plano no tengo por qué hacerlo matricialmente. Puedo hacerlo con las fórmulas que vimos el otro día. Y esas fórmulas son las siguientes, fijaros. Hay una tensión sigma normal asociada a ese plano, ¿vale? Como se llama plano pi1, podríamos llamarle pues sigma n1 o lo que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Ahí me cuesta bastante escribir mucha nomenclatura, por eso os dejo a vosotros que escribáis si queréis algo más específico. Bueno, pues os recuerdo que estamos hablando del estado 2 ahora mismo. Dime. A la derecha, claro. ¿Por qué cojones veo yo cosas diferentes a las que vosotros, tío? Me cago en la mar. A mí también me cuesta mucho, Charlo, hoy manejar esto. Me cago en la puta, tío. ¿Ahí te viene? ¿Ahí te va bien? Ah, mira, con las teclas me va a apretar.
¿Estamos, Dani? Asociado al estado. Pues ya no puedo pasar más, porque si no, soy yo el que no lo ve. De todas formas, en el vídeo después podrás consultarlo, ¿vale, Dani? No te preocupes. Muy bien. ¿Cuál era la expresión matemática? La expresión matemática la he escrito yo antes, no la voy a volver a escribir otra vez de forma algebraica. Decía que esto era igual. Me cago en la leche. Vale, ¿hemos vuelto? Hemos perdido conexión por internet por un momento. Decía que era igual a la tensión normal por el coseno cuadrado del ángulo que ese plano forme con la horizontal, más sigma y, en ese caso tensión normal y, por el seno cuadrado del mismo ángulo, más la componente tangencial de existir por el seno cuadrado del ángulo doble. Y aquí vienen los problemas, porque fijaros, este plano, ¿de acuerdo? El plano que estamos tratando ahora mismo es el plano piso 1, ¿a que sí? Voy a representarlo aquí aparte, si os parece, porque esto da muchos problemas. Digamos que todos los años me pasa lo mismo con los alumnos, ¿vale? Porque es un concepto un poco raro de entender. Este es el vector normal del plano, ¿a que sí? Que yo voy a llamar aquí ahora N1. N1. ¿De acuerdo? Yo tengo que ver qué ángulo forma ese... Perdón, sí, qué ángulo forma ese vector con el sistema coordinado. ¿Comprendéis? Entonces, el ángulo que forma ese vector con el sistema coordinado es precisamente el ángulo que se forma con la línea verde, que es el eje Y'. Voy a poner una línea verde ahí también para que lo entendáis. Esta línea que estoy aquí representando aproximadamente es el eje Y, ¿verdad? Así. De tal forma que cuando yo giro, cuando yo giro esto para convertirlo en el estado A, daros cuenta que el giro se realice de forma horaria, así. Es como si todo este estado girara en este sentido. Entonces, ¿qué ángulo debo poner en esta expresión matemática? Pues un ángulo evidentemente alfa, ¿no? Eso lo comprendéis los dos. Para que este estado pase a ser el ángulo que debe girar en sentido horario, por ejemplo, pivotando en este punto, si lo queréis imaginar, aunque eso no tiene mucho sentido, es el ángulo alfa. ¿Eso lo comprendéis? Dime. Precisamente eso, Dani, es lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Venga, no te impacientes. Entonces yo decía que el ángulo que tiene que girar es alfa, pero fijaros que gira en sentido horario. ¿Y qué le pasa a los sentidos horarios en todas las asignaturas prácticamente de ingeniería? Que son negativos, ¿no? Entonces, el vector que debo yo colocar, el ángulo que debo yo colocar asociado al plano piso 1, es precisamente el ángulo alfa, sí, pero negativo, porque es un giro antihorario. ¿Cuánto vale la tensión normal en X de este estado de aquí? De ese estado de ahí. Ninguna, porque a que no hay ningún vector así. A que no. Así que, en principio, esto sería un 0 por el coseno cuadrado del ángulo menos alfa. Más, le pasa lo mismo a la Y. 0 por el seno cuadrado del ángulo también menos alfa. Y a diferencia de las anteriores, sí que existe un valor para tau 2, que es la tensión tangencial de ese estado, que se multiplica evidentemente por el seno del ángulo doble, ¿de acuerdo? Como yo dije el otro día, que sería el seno de menos 2 alfa. ¿Comprendéis? Por cierto que el seno del ángulo doble es el seno por el coseno multiplicado por 2, pero eso no lo voy a discutir por ahora. Evidentemente el resultado de esta operación será tau 2 multiplicado por el seno
del ángulo doble. Esa alfa no me gusta. ¿Dudas? Interpreto que no hay ninguna, ¿vale? O que no me estoy oyendo, una de dos. Para hallar tau, que es la componente intrínseca asociada al plano pi sub 1 tangencial y que se llama simplemente tau, vosotros le podéis poner tau pi 1 o tau lo que queráis, ¿vale? Procedo con la expresión matemática que el otro día vimos y que ya he dicho antes cómo se corregía. Ahora lo voy a poner evidentemente bien y sería, fijaros, menos, abrimos paréntesis, cociente. Aquí el otro día dije que se ponía la tensión normal en X, que vale 0 en este estado, menos la tensión normal en Y, que vale 0 también en este estado. Y todo ello se dividía por 2. Pero el otro día cometí un error y puse aquí un coseno cuando en realidad es el seno del ángulo doble. ¿De acuerdo? Ese fue el único fallillo que había en el otro vídeo y que corregimos. A continuación se le restaba la tensión tangencial, pero mucho cuidado con este signo menos, porque tau 2 pudiera haber sido negativo, entonces obtendríamos menos por menos más, cosa que en este caso no ocurre, ¿vale? Y ese sí que es el que se multiplica por el coseno del ángulo doble. En este caso el ángulo doble, evidentemente otra vez, es menos 2 alfa. La operación matemática que tenéis en pizarra entonces da como resultado pues prácticamente el mismo valor que arriba, pero en vez de ser un seno es un coseno. Menos por menos más, si os estáis fijando, sería tau sub 2, pues como me cuesta hacer 2, tío, por el coseno del ángulo doble, ¿vale? De menos 2 alfa. ¿De acuerdo? Ahora hay ciertas conversiones trigonométricas que por ahora no las he dicho, pero que a lo mejor os interesarían. Por ejemplo, este signo menos, en realidad trigonométricamente puede extraerse fuera, ¿vale? Y este signo menos, en realidad trigonométricamente puede convertirse en un signo más, pero eso a priori es irrelevante. Sí, tío, mira, ¿ves este menos de aquí, Javi? Y este menos de aquí. Que a ti no te sale ese menos antes del paréntesis. ¿Cómo no te va a salir si me estás copiando a mí, chuli? ¿A quién estás copiando? Ah, que no se ve nada. Cago en la puta, tío. Voy a mover la pantalla. Si no te sale eso es porque interpreto que la pantalla habría que moverla hacia aquí, ¿no? ¿Lo ves ahora? Vaya, hombre, estamos teniendo ciertos problemas informáticos. A mí sí me sale claramente el signo menos. No sé si lo estáis viendo, pero lo estoy pulsando, lo tengo aquí, justamente. ¿A ti tampoco? Pues me cago en la puta, lo voy a borrar y lo voy a poner otra vez. Estoy borrando, ¿eh? He borrado y lo voy a poner bien gordo. ¿Lo veis ahora? Esto es lo que tiene. Bueno, esta eres tú, ¿no, Javi? Ya me quedo con tu teléfono. Venga, ahora sí lo veis, ¿no? Hostia, qué fuerte, macho. Bueno, son las cosas de la informática. Voy a eliminar esta foto. Fuera. ¿Alguna pregunta? Bien, pues si no hay ninguna pregunta, pasamos al plano pi sub 2. ¿De acuerdo? Si verdaderamente habéis comprendido el tema del ángulo, técnicamente os voy a preguntar a ambos ¿qué coño de ángulo pongo ahora en las ecuaciones matemáticas para hallar la componente normal y la componente tangencial asociada a este plano? Si antes era menos alfa, ¿ahora cuánto será?
A la piscina, Dani, sin agua. La respuesta en realidad es sencilla, porque fijaros, espero que lo veáis en pantalla. Los planos pi1 y pi2 son perpendiculares, con lo cual se distinguen en 90 grados, ¿verdad? Así que si uno formaba el ángulo menos alfa, el otro forma 90 menos alfa, ¿de acuerdo? Y dado que el estado sigue siendo el mismo, en principio no tendríamos por qué tener problema en escribir otra vez la ecuación. 0 por el coseno cuadrado de 90 menos alfa más 0 por el seno cuadrado de ese mismo ángulo, 90 menos alfa, y el que sí tiene valor, más tau 2, tau sub 2, por el coseno, por el seno, cuidado, de 2 por 90 menos alfa. Cierro y cierro paréntesis. Resultado de la operación. Pues no sé si os podéis simplificar mentalmente. El resultado evidentemente es tau 2 seno de 2 por 90 menos alfa. Y eso se puede simplificar trigonométricamente, ¿de acuerdo? En el siguiente valor, que sería tau sub 2 por el seno del ángulo doble, 2 alfa. La demostración trigonométrica tampoco compete mucho a esta clase, por tanto no me voy a extender, ¿vale? Haríamos lo mismo para la componente tangencial tau, ¿sí? Donde tendríamos menos, pero que lo veáis ahora, abro paréntesis, 0 menos 0, partido por 2, seno del ángulo doble, ¿verdad? El ángulo doble hemos dicho que sería 2 por 90 menos alfa. Y la componente tau con signo negativo, que se llama tau 2 por el coseno de 90 menos alfa otra vez, multiplicado por 2. Así, de esta forma. Resultado de esa operación matemática. Evidentemente, menos por menos más tau 2 coseno del ángulo doble, que trigonométricamente puede simplificarse en menos tau sub 2 por el coseno del ángulo doble. Y que ese coseno no voy a desarrollar, aunque podría, porque en realidad el desarrollo es más largo, más tonto hacer el desarrollo que dejarlo así. Entonces vamos a dar un pequeño repaso. Hemos obtenido los siguientes valores. La componente normal, que después simplificaremos, ha sido esta para el plano pi1. Esta ha sido para el plano pi1 la tangencial. Aquí tenemos para el plano pi sub 2 la componente normal y aquí para el plano pi sub 2 la componente tangencial. ¿Eso qué significa? Eso significa que el estado B ya se puede escribir, por así decirlo, en términos del estado A. Así que lo representamos. Venga. Representación del estado B tras el cambio de base, por así decirlo. Evidentemente, como la base ha cambiado, ahora sí que puedo representar ya mis ejes normalmente X, Y, el paralelogramo. Y ahora fijaros, cuidadito, este era el plano pi sub 1 y este era el plano pi sub 2. ¿A que sí? Pues voy a colocar los vectores que son los normal. Primero, la componente normal asociada a pi sub 1, que es este. Espérate un momentito, cuidado. Que dijimos que ese dato era, simplificando, era un signo menos, así que sería compresión. ¿Cuánto hemos dicho que valía antes?
Bueno, antes pusimos que era tau 2 por el seno de menos 2 alfa y que trigonométricamente podía simplificarlo en tau sub 2 por el seno del ángulo doble. ¿Vale? Pero cuidado con un signo menos delante, aunque ahora en la figura no se lo estoy poniendo porque si no puedo confundir al profesor, ya que tengo la flecha puesta a compresión, ¿entendéis? Bien. Ahora el vector normal asociado al otro plano, que se llama plano pi sub 2. En este caso sí que habíamos obtenido una tracción. Y de hecho está en pantalla, se ve en pantalla, con valor tau 2 por el seno del ángulo doble. Lo pongo, tau sub 2 por el seno del ángulo doble. Me faltaría evidentemente las componentes tangenciales, que como sabréis deben formar un sistema estático. La voy a poner en negro o en otro color por distinguir. Un momentito que tengo que... No, que tengo que nada. Y esas componentes, fijaros, cuidadito con ellas, porque valían, fijaros aquí, ¿veis? Menos tau 2 por el coseno del ángulo doble, por una parte, y aquí tau sub 2 por el coseno del ángulo doble. En cualquier caso, una sale contraria a la otra, ¿vale? Porque este dato de aquí estamos viendo, espérate, lo tengo bien, ¿no? Sí, hemos dicho menos por menos más, sí. Este dato es correcto, este dato también, así que ambas deben ser en principio iguales para que el sistema se encuentre en equilibrio. ¿Va? Bueno, como son positivas, esta es positiva, y esto se puede convertir en más tau 2 coseno de menos 2 alfa. Espera un momentillo, me están llamando a la puerta. Entonces yo en mi estado la represento positiva, con valor coseno de tau 2, que serían los vectores siguientes. Como he dicho, lo voy a poner en amarillo. Y evidentemente lo estoy poniendo positivos como antes hemos dicho, ¿vale, Dani? ¿Qué? ¿Estás aquí, tío? Estoy en una clase. ¿Clase online, no? Sí. Bien, el valor entonces sería tau 2 coseno de 2 alfa, hemos dicho. Voy a escribirlo aquí doblado. A 18:30. ¿Sí? Tau 2 coseno de 2 alfa. Pregunta. Este signo menos de aquí, ¿vale? Trigonométricamente se puede incluir aquí, en el coseno de menos 2 alfa. Y esa es idéntica a esta que obtuvimos aquí arriba, ¿vale? Que es positiva a la vez. Sé que es un poco complejo, pero con práctica se entiende bien. Bien, este estado, que podríamos llamarle estado B' o estado B simplemente convertido, ya sí que se puede sumar vectorialmente con el estado anterior, que era el estado A. Entonces ahora escogemos este estado de aquí, que lo estamos llamando B o... sí, estado B. Y lo sumamos con el inicial, que era este, el estado A. ¿Veis? El estado A tiene por tensión tangencial. Antes iba a poner los valores, al final no lo he puesto. Vamos a ponérselos, por ejemplo, 100 y 180. También vamos a darle un valor al ángulo alfa, ¿vale? Por ejemplo, de 15 grados. Así tenéis el problema también numéricamente para que no haya mucha historia. 15 grados. Pues bueno, lo que tenéis que poner ahora en el folio sería la explicación. Muy fácil. Sumamos
sumamos los estados A y B convertido, donde obtendríamos el estado resultante de la superposición. ¿De acuerdo? Si hacemos eso, nos quedaría entonces lo siguiente. Si os parece, voy a obviar los ejes para no tener que dibujar tanto. Entonces, como veis, las tensiones normales son únicamente procedentes del estado B. Así que simplemente me limito a ponerlas, que eran tau 2 seno, dijimos, una atracción y otra compresión, que serían estos vectores. S y su homólogo, y a compresión para el eje X. ¿Vale? Valores, pues dijimos que era tau sub 2 seno de 2 alfa en ambos casos, como aparece a la izquierda. Tau sub 2 seno de 2 alfa. ¿De acuerdo? Y este lo mismo, no le pongáis el signo menos, que ya se sobreentiende que al estar dibujado a compresión, de hecho yo por mi parte lo consideraría un error, ¿vale? Como profesor, ponerle el signo menos. Otro color para las tensiones tangenciales, el amarillo. Las tensiones tangenciales, si veis, las que hemos tenido en amarillo en el dibujo de la izquierda coinciden con las que están en el estado A. Así que ambas se suman simplemente de forma algebraica. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían? Pues estas. Estos de aquí son los vectores positivos, por cierto. En este caso no hemos tenido que restar, sino que vamos a sumar. Y con valor, pues fíjate, en el estado A valían tau sub 1 y en el estado B convertido valían tau sub 2 por el coseno de 2 alfa. Así pues, estos vectores en amarillo, ¿sí?, valen tau sub 1 más tau sub 2 por el coseno de 2 alfa. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Veis bien la figura, chavales? Volvemos a la redacción del problema, que decía que encontráramos los planos donde la tensión normal es nula y los planos donde la tensión tangencial es nula. ¿Alguna idea de cómo coño se hace eso? Porque ya tenemos el estado final, que ha sido un poco enrevesado, pero al fin y al cabo ya tenemos un estado al que estáis acostumbrados. Por cierto, me lo decís vosotros, ¿vale? Aunque yo también lo comprobaré con mi calculadora. ¿Cuántos salen estos valores? Que vamos a empezar a trabajar con valores ya para no liarnos más, ¿vale? No hace falta seguir arrastrando tanta nomenclatura. Voy a sacar mi calculadora a ver si estamos todos de acuerdo, ¿vale? Pues dicho lo que hemos dicho antes, espérate que la tengo en radiones. Tengo las tensiones normales, serían 180 por el seno de 30. Eso es muy fácil, esos son 90, ¿no? 45,58. Eso sí. A mí me da 90. 90. Con la unidad que tuviera el propio problema, ¿vale? Esa por ahí y esa por aquí. ¿De acuerdo? Una atracción y otra compresión, eso sí. Y en cuanto a la otra, tengo 100 más 180 por el coseno de 2 por 15, que son 30. Y esto se obtiene muchísimo más. Son 255,88. 255,88. Con la misma unidad que estuviera el problema redactado, ¿vale? Megapascales probablemente en el examen. Bueno, pues no se ocurre ninguna idea para hallar esos planos, por lo que veo. Para
hallar el plano que está asociado a una componente normal nula, quizás tenga yo que hacer de alguna forma que esa componente sea cero, de alguna manera, claro. Pero eso es más difícil que la segunda pregunta, ¿sabéis? Vamos a ver. ¿Qué plano creéis vosotros o qué dirección creéis vosotros que hace que la tangencial sea nula? Pues evidentemente las direcciones principales, ¿verdad? Y ahora escuchadme con mucha atención. Si yo conociera las direcciones principales, que por cierto me están preguntando por cuánto vale la normal de esas tensiones principales, me la están preguntando. Si yo conozco esas direcciones principales, automáticamente el ángulo que forme 45 grados con aquella, medido con respecto al eje X ortogonal, es el plano cuya tensión normal vale 0. Y la tangencial es máxima, por cierto. Ya que habéis cursado esta asignatura y la habéis suspendido, ¿os suena aquello de que el esfuerzo cortante es máximo cuando el momento flector es nulo y viceversa? Pues aquí pasa lo mismo, lo voy a volver a decir. Ahora nuestro objetivo es calcular las tensiones, direcciones principales, y una vez las tengamos, esa sería las direcciones de los planos de tensión tangencial nula. Y teniendo esas anteriores, el que forme 45 grados con aquello será el de tensión normal nula y por tanto tensión tangencial máxima. ¿Vale? ¿Habéis entendido lo que he dicho? De acuerdo. Bueno, me parece que en esta pantalla no nos cabe nada más. Sí, yo creo que sí nos puede caber. Por lo menos las tensiones normales, las principales, perdón, nos caben perfectamente. Venga. Explicamos ahí. Calculamos las tensiones y direcciones principales del estado de superposición. El otro día no vimos una fórmula que a mí me gustaría ver con vosotros, solamente válida para los estados planos, para el estado planar, ¿de acuerdo? Y esa fórmula matemática, bueno, para calcular las tensiones principales, vosotros ¿qué es lo que hacéis? Pues lo que hacíamos en el espacio era simplemente diagonalizar la matriz de tensiones, ¿a que sí? Bueno, vosotros, como tenéis el vídeo grabado, vamos a hacer lo siguiente. Vosotros vais a coger la matriz de tensiones asociada a este estado y la vais a diagonalizar, ¿queda claro? Y una vez diagonalizada, me vais a hallar las direcciones principales, tal y como si fuera el espacio. Y yo voy a proporcionar dos fórmulas matemáticas únicamente válidas para el plano, insisto, que automáticamente ofrecen el resultado de las direcciones y las tensiones principales. Que por cierto, sale del desarrollo matemático de la diagonalización, ¿vale? No se hace así en el espacio porque el desarrollo matemático sería mucho más tedioso. Así que venga, chavales, poneos manos a la obra. Tenéis 10 minutos para decirme cuáles son las direcciones y tensiones principales de este estado de superposición. Yo mientras aplicaré esas fórmulas que os sugiero que las apuntéis, porque en un estado plano son tan fáciles como esto. Si yo ahora sustituyo los valores, ¿qué tengo? Pues fijaros, qué fácil. Esta es la tensión sigma X. Aquí y aquí. Esta es la tensión sigma Y. Aquí y aquí. Y la suma de estas dos es la tensión de cortadura. Aquí. Simplemente sustituyendo una con el más y otra con el menos, obtengo
la máxima y la mínima. Así de sencillo, ¿vale? Vamos a hacerlo. Tendría entonces menos 90, cuidado con el signo, que la cagamos. Más 90 partido por 2, bueno, son iguales, son complementarias. Más la raíz cuadrada de, bueno, 180 entre 2 al cuadrado más 255,88 al cuadrado. No sé si habréis terminado vuestro sistema matricial, pero yo personalmente ya las tengo. Son más menos 271,24. Estos deberían ser los autovalores que vosotros deberíais haber obtenido. ¿Es cierto? La positiva es la más grande, la sigma sub 1, y la negativa es la más pequeña, la sigma sub 2. Decidme, ¿habéis obtenido ese resultado? ¿No? No me jodas. No digo que si lo habéis obtenido no por tiempo, por falta de tiempo, sino que si os da otra cosa, cojones. No, os dejo que lo terminéis. Yo por mi parte os voy a ofrecer también un cálculo de las direcciones principales. Porque, ¿cuáles son las direcciones principales en un estado plano? Pues evidentemente, pues yo que sé, una recta que viene por aquí y otra recta que viene por aquí. O al revés. El caso es que al fin y al cabo se pueden dar por dos ángulos. Un ángulo con la horizontal y otro que será ese mismo más 90 grados. Pues desarrollando matricialmente se puede deducir una ecuación matemática que sería tangente de 2 veces el ángulo tita, esa es mi letra tita, principal. Esas son las direcciones principales, pero en forma de ángulo, no en forma de vector. Ahora después si queréis os digo cómo se hace en forma de vector. Igual a 2 tau xy otra vez te piras, tío, entre sigma sub x menos sigma y. Si os sustituyo, vale, no pasa nada, me sale que la tangente de 2 sigma p debe ser igual a lo siguiente. 2 por 255,88 entre menos 90 menos 90. ¿Me entiendes, Javi, lo que estoy haciendo? ¿Por qué menos 90 menos 90? Bueno, porque la tensión sigma sub x es negativa y la sigma sub y es positiva, pero tiene un signo menos delante. Así que esa tangente sale un signo negativo, sale menos 2,8431. Menos 2,8431. Y yo creo que resulta evidente que los dos ángulos salen de hacer la arcotangente de este valor. Pero cuidado, Javier. La arcotangente de este valor es el doble del ángulo, ¿comprendes? Así que ten cuidado, porque hay que hacer la arcotangente y después dividirlo por 2. Eso quiere decir que el primero de las direcciones en forma de ángulo, tita sub 1, tita no sigma, pues sería arcotangente de ans plus, y lo divido por 2. Pascual, menos 35,31. Menos 35, bueno, no me cabe el 31, con 3. ¿Y cuál es el ángulo tita sub 2? Porque parecerá que esta fórmula solamente ofrece un ángulo. Sí, pero es que ya he dicho antes que las direcciones principales forman 90 grados. Así que el anterior, menos 35, le sumo 90 grados y Santas Pascuas bendita. ¿De acuerdo? 54.
6. Bien, a ti matricialmente no te van a salir los grados, te van a salir los vectores directores unitarios, si haces lo que yo te dije. Pero es que, fíjate una cosa, el coseno y el seno de esto, evidentemente, es esa dirección como vector, al igual que este. ¿Vale? Y así hemos obtenido las direcciones principales y sus tensiones asociadas, que son los autovalores y autovectores de esta matriz tensional, que es la respuesta al apartado que dice cuáles son los planos de tensión tangencial nula. Voy a hacer una representación antes de que acabe la clase en negro. Presta mucha atención y ahora después lo copias del vídeo. Estas tensiones, ¿cuáles son? Bueno, estas direcciones, ¿cuáles son? Pues son esta aproximadamente, menos 35, ¿lo ves? Que va hacia abajo. Y la otra más 90. Más 90. Por ejemplo, así. Uy, qué mal me ha salido este. Voy a partir de aquí. Así, más 90. ¿De acuerdo? Ambas forman aquí 90 grados. Bien, nosotros conocemos, se están follando un poco, pero espero que se entienda. Conocemos este ángulo. Era menos 35,3. ¿Vale? Este ángulo es este, Javier. ¿De acuerdo? Y yo he dicho antes, la bisectriz, con otro color. La bisectriz, es decir, la que forma 45 grados con las direcciones principales, esta, chas. Que forma, insisto, 45 grados. Aquí se forman 45. Esa es conceptualmente la dirección de tensión normal nula. Y por tanto, por concepto, de tangencial máxima. Así de fácil. Lo que pasa es que ese ángulo hay que medirlo con respecto al eje X, con respecto a este punto. No lo puedes medir con respecto a la dirección principal, claro. ¿Cuál será? Pues muy facilito. 45 menos 35,3. Y su coseno y su seno te ofrecen esa dirección en forma de vector, ¿vale? Respondiendo así a todas las preguntas del ejercicio. ¿Alguna pregunta, Chuli? Bien. Este sería ya lo último, prácticamente, que vamos a ver tensiones. Porque yo os quiero que no, ya os digo que no os quiero cargar, pero pasaríamos a deformación el próximo día. Se me quedan en el tintero algunas cosas, pero yo creo que son ya más bien propias de ingenieros mecánicos. Y vosotros no sois ingenieros mecánicos, ¿no? ¿O sí? Bueno, el caso es que cada día es diferente a mi ciudad, no se ve lo mismo exactamente. Aparte que la asignatura no es... Efectivamente, sí. Por tanto, nada más por hoy, ¿vale? Lo dejamos aquí. Os veo el lunes a la misma hora.